Buenos días, hermanos, les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre deseando que nos encontremos bien. Hermanos, hoy nos toca meditar en la palabra y les invito que me acompañen a leer en el libro de Josué, capítulo 24, los versículos 14 y 15. La palabra de Dios nos dice: Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El 15. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hermanos, aquí vemos la disposición de un jefe de familia, un hombre de Dios, tomando una determinación firme, y nos referimos a Josué, aquel líder que vino después de Moisés, al cual Dios usó para lograr grandes victorias y conquistar la tierra prometida. Amén. Pero en esta mañana, hermanitos, quisiera que me acompañen a meditar en tres grandes hombres usados por Dios. Y bueno, lo que yo quisiera es sacar una gran enseñanza, tal vez de sus errores que tuvieron, que cometieron, y que nos darán una lección como padres para poder hacer las cosas bien o mejorar en lo que estamos haciendo, y para el beneficio de nuestras generaciones, que es nuestros hijos. Hermanos, el primer ejemplo de un error lo encontramos en Éxodo 18 del 1 al 12, que nos habla de Moisés, de este hombre quien Dios usó grandemente para liberar a su pueblo de la esclavitud que los tenía Egipto esclavizados. Su error de Moisés fue que no involucró ni a su esposa ni a sus hijos en el ministerio que Dios le había dado. Su familia no presenció los grandes milagros y experiencias sobrenaturales que Dios hacía con su pueblo. Sus hijos no vieron el gran acontecimiento que sabemos, que leemos en la palabra y que es verdad, que Dios abrió el mar Rojo para que su pueblo pasara. Eso no vieron sus hijos, no vieron el mover de Dios. Y por eso, hermanos, las consecuencias que años más tarde vemos que su nieto de Moisés fue quien alzó ídolos para que el pueblo que Moisés había liberado estuvieran nuevamente en la esclavitud y vuelvan a adorar a otros dioses. Esto, hermanos, lo encontramos en Jueces 18:30, que dice que su hijo y su nieto no conocieron a Dios. Entonces, hermanos, ahí vemos el ejemplo que si no involucramos a nuestros hijos en su palabra, no les enseñamos a confiar y amar a Dios, se van a alejar cada día más y este mundo les va a corromper, les va a llevar a hacer muchas maldades, hermanos. El segundo ejemplo de un error encontramos en 1 Samuel 2, en el capítulo 2, todo el capítulo que nos habla que fue con el sacerdote Elí, que fracasó como padre, que no disciplinó a sus hijos. Era un padre permisivo, que no controlaba la maldad y el pecado que estaban cometiendo sus hijos. Nos habla y nos dice que se hizo el ciego ante todo lo que estaba sucediendo.
Hermanos, nosotros como padres tenemos que disciplinar el mal comportamiento de nuestros hijos para el bienestar de ellos mismos y para la honra de nuestro Dios y nuestra familia. Pero para eso, hermanos, necesitamos estar nosotros primeramente como padres en una íntima comunión con nuestro Dios y vivir en santidad y dar un ejemplo, dice, con nuestras actitudes, más que con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra vida, porque ¿quién más nos puede conocer, hermanos? Es nuestro hijo, nuestra familia, nuestros hijos o nuestro esposo, la vida que tenemos, ¿no? Porque afuera podemos fingir, podemos hacer cosas que de repente en nuestra casa ni hacemos. Entonces, hermanos, nosotros como padres tenemos que dar el ejemplo, y para que Dios nos ayude y para lograr esto necesitamos ayunar y orar. Nosotros como padres y mucho más como hijos de Dios tenemos, hermanos, la autoridad y el dominio sobre nuestros hijos y pedir a Dios que ordene sus pasos. Necesitamos enseñarles el camino hacia la cruz. Ellos necesitan, hermanos, caminar con temor y temblor, como dice su palabra, en los caminos del Señor. Tienen que vivir haciendo la voluntad de Dios. No permitamos que nuestros hijos se pierdan, hermanitos. Y el tercer ejemplo de error lo encontramos con David, Hermanos, David, el gran hombre de Dios, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tuvo el mal testimonio y fue de iniquidad sexual. Nosotros, hermanos, conocemos la historia de David, sabemos, y lo encontramos en 2 de Samuel 11:2. Aquí, hermanos, encontramos a un David adúltero y encima asesino. Y lo más terrible, que la palabra nos dice que Jehová visita hasta la 3ª y 4ª generación con las maldades y pecados que cometieron nuestros padres. Pero, hermanos, ahí no queda, sino que tenemos a un Dios poderoso. Tenemos aún una gran esperanza, que Dios nos da una buena noticia, que nuestro Dios es tan misericordioso que corta la maldad, dice, pero está esperando que tú y yo hoy nos decidamos a romper esa cadena de maldad para que nuestras generaciones sean salvas. Hoy, hermanos, Dios nos invita a leer su palabra y entender que es tiempo de cambiar y pararse en la brecha y pelear por nuestra familia y declarar que nuestra casa servirá a Jehová. ¿Quién es nuestra casa? Nuestro esposo, tu esposa, tus hijos, nuestros hijos. Declaremos con toda autoridad como hijos de Dios y en el nombre de Jesús y con toda la certeza que nosotros somos esa reserva de Dios, esa reserva que diga: mi casa yo serviremos a Jehová, hermanos. Peleemos en lo espiritual por nuestro esposo, por nuestros hijos, que tal vez no quieren ir a la iglesia, no quieren saber de Dios, tienen aún el corazón duro, hermanos, pero sabemos nosotros como hijas de Dios, hijos de Dios, que para Dios no hay nada imposible, hermanos, que Dios obra y toca corazones. Su palabra dice que en lo más vil y menospreciado Él se glorificará, hermanos. Vengamos al Señor y sigamos el camino verdadero en Dios. Pidamos perdón y vivamos una vida consagrada al Rey Todopoderoso, hermanos. Les invito a orar y pedir a nuestro Padre amado una vez más su ayuda y socorro, que nos dé una nueva oportunidad de reconciliarnos con Él y arreglar nuestra vida íntima con nuestro Dios y con nuestros hijos, con toda nuestra familia.
Hoy que estamos, hermanos, a punto de terminar un año más y empezar un año nuevo, si así lo permite nuestro Dios, pero que sea para servirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, pero juntamente con nuestra familia, hermanos, con nuestro esposo, esposa, hijos, y declaremos en nombre de nuestro Dios que nuestra familia y nosotros serviremos a Jehová, hermanos, que esa sea, Señor, nuestra meta para este año, el servicio a nuestro Dios. Que ese sea nuestro anhelo, porque en Él nada podemos perder, hermanos. Si estamos con Él, todo es posible. Hagamos esa promesa y Dios obrará grandemente en nuestras vidas, en nuestras familias, hermanos. Nosotros que aún falta que nuestros esposos, que nuestros hijos se congreguen, ese sea nuestro anhelo de este año, hermanitos. En nombre de Cristo Jesús pedimos, Padre Santo, que toques los corazones y las vidas de los que aún faltan, Padre. Gracias, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos.